ajonjolí de todos los moles. Pues este tema es el ajonjolí de todos los moles, sobre todo de los medios de la derecha que se están alineando sobre la narrativa de un comunicado de Citibanamex, este grupo financiero, que ve un alto riesgo de intromisión del crimen organizado en las elecciones federales, en este proceso que ya está en curso. El 1 de marzo inician las campañas oficialmente. Milenio, por ejemplo, refleja esto, esta preocupación, le llaman, de Citi, ¿no? Banamex ve un riesgo alto de que el crimen organizado se entrometa en las elecciones y pues esta financiera destaca que México es de los países en todo el mundo que están más vulnerados por el AMPA. Es lo que dicen los de Citibanamex. Bueno, yo creo que está muy claro que también hay una agenda político-electoral detrás de este tipo de expresiones. Roberto Hernández era el dueño de Banamex. Entiendo que después se fue al consejo de Citibanamex, a este consejo de administración, cuando vendió el banco. Pero Roberto Hernández es el que en 2018, como empresario, junto con otros, dijo, vamos a pasar la charola para evitar que llegue López Obrador. Y él dijo, yo pongo $5 millones en la charola, ni más ni menos. Entonces hay que entender de dónde viene todo esto. Dice el presidente, pues yo no veo un riesgo como lo plantea Citibanamex, pero bueno, pues están en su derecho de sostener lo que quieran. Eso sí, ya no hay un narcoestado, ni que estuviéramos en los tiempos de Felipe Calderón y García Luna. No vemos nosotros que se desate la violencia política, electoral. Va a seguir la misma tendencia a que disminuyan los delitos, sobre todo los homicidios. Tenemos 20% menos de homicidios y seguimos trabajando, no hay ningún problema. Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna, ya, ¿qué más puedo decir? O sea, antes había una asociación delictuosa, llegó a existir lamentablemente un narcoestado. Eso ya no existe en el país. Los conservadores están desatados, alineados en una narrativa que intentan elaborar para favorecer a una candidata. Ahí está el caso evidente de Héctor Aguilar Camín, quien le llama provinciano a López Obrador. Aguilar Camín es de Yucatán y, bueno, pues provincia es lo que no es la capital. Pero él utiliza el término provinciano de forma despectiva, de forma peyorativa. Diciendo es que López Obrador es un aldeano, no tiene referencias globales, no fue a Harvard o a Stanford o a Yale, no sale, ¿no?, de su pueblo. Como además si eso fuera malo, ¿no? O sea, el de Tepetitán, brincos dieran de sus adversarios tener la aprobación que tiene hoy en día el presidente, en segundo lugar a nivel mundial. ¿Por qué será? Pero bueno, tenemos a Aguilar Camín otra vez intentando ofender al presidente. Héctor Aguilar Camín expresa su deseo a favor del intervencionismo extranjero. No solo mostró su clasismo habitual, ya lo conocemos, sino que además mintió que en España la señora X había sido recibida con bombo y platillo, pero mintió. A mí me gusta una candidata que va a los Estados Unidos, habla con los medios, habla con los empresarios, le dice a la OEA que venga a observar la elección que está inclinada en México y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso. Muy adversa porque le viene la avalancha completa del provincianismo exigente e ignorante del presidente. Un presidente que le ha tenido un miedo
un miedo provinciano al exterior. A mí me gusta que haya una candidata que vaya a España, se codee y diga lo que piensa y llame la atención de Europa sobre la barbaridad y de la imposición de la elección de Estado que está en camino en México. Me parece muy bien que lo haga. Se disoció, lo perdimos. Aguilar Camín salió muy bravo para criticar a López Obrador, pero en los tiempos de Salinas se inclinaba en favor del presidente, le decía: don Carlos, nuestras finanzas andan mal, y le pedía dinero público. El presidente López Obrador contó cómo Carlos Salinas de Gortari tenía ese modus operandi, ¿no? O sea, compraba conciencias y además lo documentaba. Y en el caso de Aguilar Camín, guardó las cartas que le enviaba el escritor pidiéndole dinero público, bajo esta premisa de que sería una ayuda solidaria, y le ponía caritas felices. Eran los tiempos del mundo de caramelo, del neoliberalismo. Pero después se peleó con Salinas. Aguilar Camín, como se alineaba con los presidentes en turno, se alineó con Zedillo, a Salinas no le gustó y expuso las cartas que le había enviado Aguilar Camín en su momento. El presidente le dio lectura a algunas de tantas cartas que le envió Aguilar Camín a Salinas, y bueno, pues así hasta le dio gracia a López Obrador los términos que utilizaba Héctor Aguilar Camín. Cuando Aguilar se pelea con Salinas y se va con Zedillo, aparece esto, aparecen estos documentos, un texto de Aguilar a Salinas. Don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos por anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 248.220.000 pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI incurridos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo, mismo que someto a tu consideración. Son los costos adicionales, y en el caso de tu aprobación se adjunta también las facturas que por el importe de 115.920.000 pesos para el pago correspondiente. O sea que son 248 más 115, ¿no? Tiempo después, este es 90. A ver, este es ya el 93, casi todo el sexenio, ¿no? Presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda. Solidaria. Era el sexenio de la solidaridad, ¿se acuerdan de eso? Sí. Pero ¿quién pompó? Pues resulta que era dinero público, y Salinas utilizaba dinero de la partida secreta que tenían los presidentes, y eso ya no existe, por cierto. Bueno, pues ha habido otros infundios en las redes sociales. Este es un fantasma que le ha perseguido a López Obrador, que supuestamente él, cuando llegara a ser presidente, iba a acabar con la iniciativa privada, pero también con la propiedad privada. Y eso no ha pasado ni pasará. Pero ahí tenemos la persistencia de algunos personajes como Ignacio Morales Lechuga, el ex procurador de Carlos Salinas. Vamos a ver su tuit. Este es el más reciente, pero ya lleva varios con el tema, ¿no? El más reciente, es decir, el de hoy, miércoles, dice: no pocas veces este gobierno ha coqueteado con la idea de abolir la propiedad privada. Son muchos los intentos y también
muchas las expropiaciones, como para no darse cuenta que no son partidarios del derecho humano a la propiedad. Llama la atención, y déjenme aquí argumentarlo, llama la atención que Morales Lechuga sí dice que hay un derecho humano a la propiedad, pero, por ejemplo, Sarmiento, vean, es que eso es interesantísimo, dice derecho humano a la propiedad, pero Sarmiento, que es también del sector conservador, dice que el agua no es un derecho humano. O sea, para ellos sí la propiedad privada es un derecho humano, pero no el agua. O sea, hay una serie de contrasentidos y de exageraciones en sus planteamientos y creo que pues ellos mismos se meten en callejones sin salida. En el caso de Morales Lechuga, ¿quién fue? No solo el procurador de Salinas, sino un hombre que intentó ser candidato del PRD al gobierno de Veracruz. López Obrador dijo, ¿qué pasó? En ese entonces era dirigente perredista, pues de alguna manera lo impidió y señala a López Obrador, sigue estando muy molesto por eso. Y bueno, pues hay que destacar que hoy en día es notario. Y llama la atención que siendo notario diga que se quiere modificar el artículo 139, siendo que la Constitución tiene 136, es decir, pues qué tanto sabe de leyes. Es notario el señor y resulta que es también el notario de Carlos Loret de Mola. El caso del señor Morales Lechuga fue procurador con Salinas, ya con eso es bastante. Bueno, ya últimamente supe de él porque es el notario de Loret de Mola, de los departamentos de lujo y todas las propiedades de Loret de Mola, es su notario preferido, predilecto. Entonces también entender, porque todo tiene una historia y no hay texto sin contexto y no se pueden explicar las actitudes sin los antecedentes, ¿no? Por eso tenemos que enfrentar todas estas lanzadas de que se va a abolir la propiedad privada y dice Héctor, dice, ¿qué dice? Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno, así es. Y bueno, pues el tema del agua ha sido algo que reluce en esta mañanera, un hilo conductor, como un derecho, y se quiere modificar la Constitución para garantizar el acceso al agua potable, incluso para ponernos como prioridad a los seres humanos encima de los intereses privados. Por eso es interesante escuchar la argumentación de algunos de derecha como Sergio Sarmiento, a quien, insisto, respeto, pero hemos debatido públicamente. Y en este caso, desde mi punto de vista, se equivoca diametralmente, porque él dice que el agua no debe ser un derecho humano, que ese es un tema de los políticos y que los alimentos no son un derecho, y si uno va a un supermercado y un jitomate está muy caro, pues entonces en lugar de jitomate compra cebolla. Bueno, de entrada, bajo esa argumentación, habría que comentarle a Sergio Sarmiento que el agua no tiene sustituto. O sea, no es como que si el agua está muy cara, entonces me voy a comprar otra cosa para saciar la sed. No hay sustituto para el agua. Entonces es un derecho humano, porque es el derecho a la vida. Uno sin agua no puede vivir más de unas horas, 24 horas, 48 horas. ¿Cuánto puede vivir alguien? Pero por eso exponen esta argumentación de la derecha. Por ahí alguien me comenta que uno podría subsistir hasta 3 días sin tomar agua, pero ya después muere. Entonces, ¿hay o no derecho a la vida? Entonces, derecho a la vida es también derecho al agua. Pero ahora presentamos a Sergio Sarmiento, que se siente con la autoridad moral al asegurar que el acceso al agua no es un derecho humano y aboga por su privatización.
Vamos a escuchar de viva voz al columnista de Reforma y presentador de noticias del Heraldo Radio. El agua es un derecho porque los políticos decidieron que era un derecho. Creo que uno de los peores errores que ha habido y que empieza desde las Naciones Unidas, por supuesto, y que viene también a México, es haber puesto que el agua es un derecho. Él escribió para el Día de Reforma esta columna que se llama Sin Derecho al Agua, en donde él dice, cito, uno de los peores errores ha sido convertir el agua en un derecho humano. Y sugiere que es mejor que se privatice para que los ciudadanos, para que los ciudadanos ya la piensen como una mercancía y cuyos precios se ajusten al mercado. Y a propósito de todo lo que corre como pólvora en las redes sociales, el presidente dice, sobre todo los jóvenes deben entender que hay una serie de intervenciones de una mafia con alcances internacionales para tratar de manipular los debates. Por eso dice, vamos a exponer quiénes están manejando los bots, cuál es la mano que mece la cuna, cómo se van estructurando ciertas tendencias y qué servidores se utilizan con esos fines. Por eso la sección, ¿quiénes quieren los bots? Y hay que, sobre todo, alertar a los jóvenes que están muy expuestos, y hay que informarles cómo opera esto, cómo esta mafia de publicistas, que es internacional, cómo funciona. Y eso va a ser una muy buena contribución. Si les parece, vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras. Podríamos hacerlo cada 15 días, hablar del tema, porque es un asunto no solo de México, sino es un asunto mundial y va a ayudar mucho, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque no es un asunto solo de la academia, de un análisis, de una reflexión de estudiosos, sino es algo que debe de manejarse políticamente, como quién es quién en los bots, algo así, una sección. ¿Quién es quién en los bots? Ya está. Se gastan millones y millones en tratar de manipular a la gente, en tratar de artificialmente incidir en los debates. Tal es el caso de lo que ha pasado de una manera muy burda con el hashtag narcopresidente. Más de 170 millones de menciones, siendo que somos 130 millones de mexicanos. Eso quiere decir que no solo todos los mexicanos estarían tuiteando eso, sino personas del extranjero. A ver, para darnos una idea, el Super Bowl tuvo un poco más de 200 millones de personas que vieron ese partido. O sea, casi a la par, ¿no? De interés el hashtag narcopresidente del Super Bowl. O sea, es una absoluta exageración, pero vamos viendo, y eso es importante que vayan desagregando cómo fueron armando esta tendencia. Aquí mostramos un análisis de la semana en la que aumentaron las menciones de AMLO, 1.9 millones. Se trató de campañas coordinadas para vincularlo con el narcotráfico. En ellas destaca Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, Carlos Loret de Mola y, por supuesto, el líder moral de la derecha, Claudio X González. Aquí vemos la gráfica donde se observa cómo en unas cuantas cuentas activan a las demás que comparten estos mensajes. Le meten, digamos, muchas cuentas y por lo consiguiente mucho dinero para hacerlo tendencia y que se encuentre entre los primeros lugares de lo que la gente está hablando, porque en realidad
Inflar una tendencia no es que los ciudadanos estén participando, sino está participando cierto sector de la población y, por supuesto, las cuentas robotizadas. Citan un tuit y es ampliamente se reproduce muchas veces, como los de Azucena Uresti, Glodejo, Río Hermoso, Melissa Belli. La mayoría también son cuentas que apoyan a la candidata de la oposición, quien también aprovechó, hay que decirlo, y se subió a la ola desinformativa. Se cree que las cuentas verificadas son cuentas confiables y que dicen la verdad. Y así es como ha crecido también el fenómeno de las noticias